continuación hablaremos de la inervación de la rodilla, primero haciendo una breve descripción del origen y relaciones anatómicas de los nervios implicados. Las extremidades inferiores están inervadas desde un punto de vista sensitivo y motor por dos plexos, originados en los segmentos lumbar y sacro de la columna vertebral. El plexo lumbar se encarga preferentemente de la zona anterior y superior de las extremidades inferiores. Y el plexo sacro, o también conocido como lumbosacro, de la zona posterior e inferior de las extremidades inferiores. El plexo lumbar es el conjunto de anastomosis que se establecen entre las ramas anteriores de los nervios raquídeos L1 a L4, con íntima relación con los fascículos del origen del músculo psoas ilíaco. También contribuye en su formación el nervio T12. Las ramas del plexo lumbar son el nervio hipogástrico, el nervio ilioinguinal, el nervio génito femoral, que tiene fibras de L1 a L2, el nervio cutáneo femoral lateral con fibras de L2 y L3. Y ahora, los nervios que ya contribuyen a la inervación de la rodilla son el nervio obturador con fibras de L2, L3 y L4, que corre por detrás del psoas en su lado medial y luego pasa por la línea terminal y pasa a la cavidad pélvica, entra en el conducto obturador para llegar al muslo. Aquí se dividen sus ramos, anterior y posterior. Y el nervio femoral, con fibras también de L2 a L4, es el más grande de los nervios del plexo lumbar. Sale por el borde inferior lateral del psoas para correr entre este y el músculo ilíaco, relacionándose con la arteria femoral. Luego pasa posterior al ligamento inguinal para entrar en el compartimiento anterior del muslo. Ahí se divide en sus ramos múltiples. El plexo sacro o lumbosacro es el conjunto de anastomosis que se establecen entre el tronco lumbosacro, fusión de la rama L5 con la L4 y las ramas anteriores de S1 a S4. Gran número de autores dividen al plexo sacro en dos partes. El plexo sacro propiamente dicho, que comprende los nervios que van al miembro inferior y a la cintura pélvica, y el plexo pudendo, destinado al perineo, a los órganos genitales externos y a las vísceras pélvicas, asociándose con el plexo hipogástrico. Las ramas colaterales del plexo sacro son 10, que son aquellas ramas que van a los músculos, glúteos, cuadrados femorales, etc., siendo el nervio ciático la rama terminal. El nervio femoral crural constituye, con el nervio obturador, las ramas terminales del plexo lumbar. Es la rama más voluminosa del plexo lumbar. Proporciona sensibilidad a la piel de la parte anterior del muslo y de la parte anterior y medial de la pierna. Es el nervio de la extensión de la pierna, pues inerva los músculos cuádriceps y sartorio. En esta imagen observamos la ecografía a nivel de la ligamento inguinal o inferior al ligamento inguinal, en donde ubicamos con una imagen hiperecoica al nervio femoral al lado de los vasos femorales, a la arteria y la vena. Recordemos la mnemotecnia a ese nivel de van, vena, arteria y nervio. Los ramos terminales de este nervio femoral son el nervio cutáneo anterior lateral, que produce ramos musculares para el músculo sartorio y ramos cutáneos. El nervio cutáneo anterior medial
antes llamado músculo cutáneo interno, da ramos musculares para el músculo pectíneo y sensitivos para la piel de la parte superior y medial del muslo. También hay ramas para los cuádriceps femoral, unas ramas profundas y laterales que se dividen en 4 ramos, una para cada de las 4 cabezas del músculo extensor de la pierna. Para el músculo recto femoral, vasto externo, vasto interno medial, y para el vasto intermedio que está por detrás del recto femoral. El nervio safeno, antes llamado safeno interno, produce ramos infrarrotulianos para la piel de la región rotuliana y ramos cutáneos mediales de la pierna. Este es un ramo terminal del nervio femoral. El nervio obturador es un nervio mixto que con el nervio femoral constituyen las ramas terminales del plexo lumbar. Nace de los ramos anteriores de los nervios L2 al L4. Lleva sensibilidad a la piel de la cara medial del muslo y de la cara anterior de la articulación de la cadera. Asegura la aducción del muslo al inervar los músculos del compartimento medial o aductor del muslo. Aquí podemos ver la imagen por ultrasonografía del nervio obturador rodeado entre los músculos pectíneos y los músculos aductores. El nervio ciático es el nervio más voluminoso y largo del ser humano. Es una rama terminal del plexo sacro, un nervio mixto que nace en las raíces L4, L5, S1, S2 y S3. Comienza en la pelvis y sale de ella a través del foramen sacrociático mayor hacia la región glútea, por debajo del músculo piramidal o piriforme. Sigue verticalmente a lo largo de la cara posterior del muslo, donde termina bifurcándose en el nervio tibial y nervio peroneo común. Es un nervio esencialmente motor, pero también contribuye a la sensibilidad por unos ramos que explicaremos más tarde de la rodilla. En su trayecto ofrece ramos motores para el músculo semitendinoso, para el músculo bíceps femoral, para el semimembranoso aductor mayor. Y al final por esta zona emite los ramos para la articulación de la rodilla. Acá tenemos la imagen del nervio ciático a nivel infraglúteo, en donde podemos verlo en su relación con el semitendinoso y el bíceps femoral. Un poco más abajo, a nivel del hueco popliteo, observamos ya la división en nervio tibial y nervio peroneo común, y en su relación con los vasos a ese nivel. Los nervios geniculados son ramas sensitivas que inervan la cápsula articular y los ligamentos de la rodilla. Estos nervios proceden de los ramos articulares del nervio femoral, del nervio ciático a través del tibial y el peroneo común y del nervio obturador. Ellos inervan la sensibilidad de la rodilla a través de diversas ramas que se llaman ramas geniculares o geniculados. Destacamos el nervio geniculado superolateral, que surge del nervio del vasto lateral, que es una rama del nervio femoral e inerva la cara anterior y superolateral de la cápsula de la articulación. El nervio geniculado o genicular superomedial surge esta vez del vasto medial,
que es una rama terminal del nervio femoral que se origina en la proximidad del nervio del vasto medial. La rama media del vasto intermedio o nervio genicular medio es una rama terminal del nervio femoral que inerva las zonas superiores y anteriores de la cápsula de la rodilla. El nervio geniculado inferolateral o recurrente es una continuación del nervio lateral articular del nervio peroneo común o antiguamente llamado nervio popliteo externo. Discurre inferiormente en la profundidad al ligamento colateral lateral y gira anterior justo por debajo del cóndilo femoral lateral. En su transcurso en profundidad al ligamento colateral lateral se une con los vasos geniculados inferolaterales. Esta rama, por estar demasiado cerca al nervio peroneo común, se evita hacer la neurotomía por radiofrecuencia cuando se hace la radiofrecuencia de los nervios geniculados. El nervio geniculado inferomedial surge de la rama infrapatelar o infrarrotuliana del nervio safeno y suministra el área de inserción del tendón anserino o de la pata de ganso y del ligamento colateral medial, toda esta inervación de estas estructuras, y una rama del nervio articular lateral del peroneo común o nervio popliteo externo. Estos nervios se pueden localizar en el periósteo de la rodilla antes de penetrar en la cápsula de la articulación de la rodilla. Acompañan sus respectivas arterias geniculadas presentando una gran variación interindividual. Bueno, muchas gracias.